Y bueno, que los patitos, vamos con esta revista. Aquí tenemos el Derdi Eguna, que la larga marcha de un partido, tal vez rememorando el título de la larga marcha de Mao. Y aquí está el camarada Xavier Arcello Santía. Está un poco desmejorada, un poquito, esta situación. Es del domingo 26 de septiembre de 1982, al Derdi Eguna, con este sumario que había visto, pero bueno, aquí, al Derdi Eguna, Islandia del hielo al fuego, Festival de Cine de San Sebastián, gigantes figuras de nuestra historia, noticiero gastronómico, rincones de Euskadi, vivir de día y pasatiempos. Por segunda vez desde que comenzó la transición democrática, los alrededores de Vitoria-Gasteiz van a ser escenario de Alderdiguna, Día del Partido Nacionalista Vasco. En 1978, un periodista neerlandés calificó la concentración nacionalista como la mayor fiesta política de Europa. Esta es la historia de esa fiesta. Alderdiguna, la larga marcha de un partido. Coldo San Sebastián. A finales de 1974 estalla en todo el País Vasco una huelga general de esas consideraciones históricas. Y como suele suceder en la historia reciente de Euskadi, aquel movimiento de oposición popular finalizaría con el decreto de estado de excepción. La huelga, que en un principio había sido monopolizada por las fuerzas hoy minoritarias o casi inexistentes, se van a convertir en el ring del despertador de memoria histórica. Los dirigentes de los partidos sometidos a las catacumbas comienzan a emerger con fuerza. Su conocimiento ya no es restringido a los iniciados o a los resistentes, sino a capas populares más amplias. Los nacionalistas se están preparando para su reaparición masiva, lo que ocurrirá a finales de 1976 en el frontón Anoeta de Donostia, lo que alguien calificó como el primer Alderdi Eguna. El segundo, dentro de esta serie de prólogos al da fiesta, fue la Asamblea Nacional de EAJPNV celebrada en Iruña en marzo de 1977. Sin embargo, entre 1974 y marzo de 1977 hay militantes nacionalistas en la preparación de la protesta o en las acciones de oposición de aquellos días, y en la calle. Entre los últimos meses de 1976 y el primer semestre de 1977 se produce, por otro lado, el regreso de los exiliados más notables, desde algunos de los fundadores de ETA hasta consejeros del gobierno vasco. Y entre ellos don Manuel de Irujo Hoyo, que, como veremos, va a ser el gran protagonista del primer Aberreguna. Mientras tanto, EAJPNV, que había reasumido su papel dirigente de la política vasca, desarrolla una intensa actividad desde las reuniones de la democracia cristiana peninsular hasta las negociaciones de los grandes temas previos al inicio de la reconstrucción democrática del Estado. Los vascos estaban representados por el antiguo diputado Julio Jáuregui. Las primeras elecciones, las de 15 de junio de 1977, no se celebran en óptimas condiciones para el mundo abertzale. Por un lado, la amnistía no ha alcanzado a todos los presos políticos. Por otro, los nacionalistas se verán perjudicados por el viejo fantasma del separatismo, inculcado por propaganda franquista durante 3 generaciones. Asimismo, no había contado con las mismas oportunidades, por ejemplo, que el PSOE, partido que desde marzo de 1976 daba mítines en Euskadi en la mayor impunidad. Una cita a relar. Poco antes de junio de 1977 se firmaba en el Hotel Mesonave de Pamplona el pacto autonómico, en el que participaban PNV, PSOE y SEI. Los parlamentarios socialistas navarros estaban presentes el 19 de junio de 1977 en Guernica en la formación de la Asamblea de Parlamentarios Vascos. El verano de 1977 es difícil para el Partido Nacionalista Vasco. El 14 de julio no se le permite formar grupo parlamentario propio, lo que, según Eugenio Ibarzábal, era fruto de una maniobra para pretender, si no, aislar al grupo de Tierno Galván, el PSP, Partido Socialista Popular, que en buena medida tendrá razón de ser respecto del marginamiento respecto de la Constitución. Esto ciertamente aparta a los nacionalistas vascos de la Comisión Constitucional, de los 7 padres de la Constitución. Para el propio Ibarzábal se trata tal vez de el más grande de los errores de Adolfo Suárez.
Los otros grandes errores de esta etapa política serán, como señala Juan Pablo Fusi, la no instauración de un régimen autonómico provisional basado en el Estatuto de 1936, por ejemplo, la no legalización inmediata de todos los partidos abertzales y, como señala recientemente el diario madrileño El País, la no sustitución paulatina de las fuerzas de seguridad del Estado procedentes del régimen anterior de nefasto recuerdo en amplias capas de la sociedad. Pero al mismo tiempo, la izquierda nacionalista llega a su cenit por lo que se refiere a capacidad movilizadora, traducida en la Marcha de la Libertad, 10 de junio a 28 del mismo mes. No es apoyada por EAJPNV y de la que se dio había constituido tal vez la mayor manifestación de apoyo a ETA. El día que terminaba la marcha, la Asamblea de Parlamentarios afirmaba que, de no lograrse la amnistía, la legalización de los partidos y la autonomía, llamarían al pueblo a efectuar movilizaciones. Y se movilizan más de 250.000 personas en favor de la amnistía. El día 14 de septiembre se conoce la amnistía. Mismo día se inician los contactos para la creación de un ente preautonómico cuyas bases son aprobadas el 19 de septiembre. El día 21 se consiguió formar en las Cortes el grupo parlamentario de AJPNV. En aquel momento, los tres líderes más destacados del partido son Carlos Garaikoetxea, Xavier Arzallus y, por supuesto, Juana Julia Guerra. En esta situación se convoca el Alderdi Eguna, en Aralar. Un lugar enraizado en la tradición nacionalista, San Miguel de Aralar es el patrón del partido. Había de recuperar la imagen de partido con enorme capacidad de convocatoria, como la había ocurrido en Guernica en 1964, en Vergara en 1965. En Aralar se concentrarán 50.000 nacionalistas, entre ellos Manuel Irujo, gozoso entre la juventud y en su tierra navarra. La dirección de AJPNV, al margen del carácter de fiesta de Alderdi Eguna, convierte el acto en un rendir cuentas y en un anuncio de proyectos. Y lo cierto, para los que han estado en todos y cada uno de estos Alderdi Eguna, es que se han cumplido las promesas. Las de Aralar fue un régimen preautonómico y el asentamiento del partido. Olarizu, explosión nacionalista mediante un pacto antinacionalista, antes una España roja que rota. Los socialistas, con el apoyo de los neofranquistas, consiguen la presidencia del Consejo General Vasco, que obtendrá Ramón Rubial el 15 de febrero de 1978, un puesto que desde el punto de vista nacionalista correspondía a Juana Julia Guerra. Socialistas y neofranquistas tratan de arrinconar a EAJPNV. En la Comisión Constitucional se rechaza por unanimidad una enmienda del PNV en la que se trata de que se reconozca la especificidad vasca, lo que, como se vería más adelante, convertiría a la Constitución en un texto inaceptable para la mayoría de los vascos. Entre 1977 y 1979 el PNV realiza la más importante labor de asentamiento que partido alguno hubiera realizado jamás, probablemente en Europa. Por un lado, aparte de la multiplicación de las juntas municipales y de la construcción de los bachokis, sedes locales de AJPNV, se realiza una campaña de recuperación por ocupación, en la mayoría de los casos, de aquellos requisados por los franquistas al final de la Guerra Civil, y que durante la dictadura habían sido sedes de falange o auxilio social. En no pocas ocasiones se producen incidentes, caso de Amorebieta en Vizcaya, con los elementos más reaccionarios de la extrema derecha. En 1978 también es un año difícil para el PNV, pero también lo es para todo el país. La extrema derecha sigue actuando en la mayor impunidad, atacando con mayor o menor fortuna a personas o grupos de significación abertzale, desde el matrimonio Echave a los bachokis nacionalistas. Esta campaña de terror llega a su punto álgido el día 8 de julio de 1978, cuando la policía entra en la plaza de Pamplona y poco después mata a Germán Rodríguez. La tensión se extiende a todo Euskadi y el día 11 se produce otra víctima civil en Donostia, Barandiarán. Por su parte, ETA militar inicia una de las campañas más sangrientas de su historia.
La situación en las Cortes madrileñas se había hecho insostenible para los nacionalistas. El 21 de julio, los diputados nacionalistas abandonarán las Cortes. El 25 de agosto fallecerá en Navarra Juan de Ajuriaguerra, el líder indiscutible del nacionalismo vasco en los últimos 40 años y el artífice de esa reconstrucción de AJPNV. Pocos días antes de la celebración de Alderdi Eguna en las campas de Olarizu, Andoni Pérez Cuadrado, en unas declaraciones en la revista Euskadi, calculaba la asistencia a la fiesta de unas 70.000 personas. La madrugada anterior al inicio del mismo se producen algunos incidentes que hacen prever otros mayores. Las previsiones de la organización y, por supuesto, de la prensa se quedaron cortas. En aquel día caluroso de septiembre se iba a producir la mayor concentración nacionalista convocada por un solo partido jamás vista. En Madrid comenzaban a preocuparse y la prensa cercana al gobierno, encabezada por el director de Cambio 16, José Oneto, utilizando y tergiversando unas palabras de Arzallus en la campa de Olarizu, inicia una campaña contra el partido que había logrado reunir él solo a 225.000 personas en su Alderdi Eguna. 225.000 personas. La promesa hecha por el PNV ese día se hace realidad 3 meses más tarde. Los parlamentarios firman en Guernica el 29 de octubre de 1978 el Estatuto Vasco, que será refrendado por la mayoría del pueblo en referéndum el 25 de octubre de 1979. Ahí se rota. Un Alderdi Eguna bisagra. 1979 es un año electoral y, como todos los anteriores, conflictivos. El principio del año es especialmente sangriento, tanto por parte de los midis como de la extrema derecha. El 3 de febrero son detenidos los candidatos más significativos de Herri Batasuna, que habían anunciado su intención de presentarse a las elecciones. Los resultados electorales del día 3 de marzo reflejan al fin la realidad sociológica de Euskadi, en la que el PSOE pierde más de 60.000 votos con respecto a 1977. Su gestión en el Consejo General Vasco y su falta de palabra con el tema de Navarra influyen decisivamente. Y AJPNV se proclama la primera fuerza política del país. En las elecciones municipales, los nacionalistas copan los principales ayuntamientos de Euskadi. Carlos Garaikoetxea es nombrado presidente del Consejo General Vasco en Guernica. En el Alderdi Eguna de Aixerrota, en Getxo, se volverán a concentrar más de 200.000 personas. La dirección nacionalista presentaba el gran logro del pueblo vasco, el estatuto. Ahora aún quedaba un largo camino, la formación de un nuevo gobierno, un parlamento, los conciertos, la policía, la radiotelevisión vasca, las transferencias, eslabones de una cadena interminable. Y la JPNV se convierte en el enemigo a batir, tanto por los españolistas, socialistas y neofranquistas, como por la izquierda abertzale. Incluso surge una pequeña crisis provocada por un sector minoritario que pretende hacerse con el poder. La crisis se cierra con la expulsión de los militantes de ese sector. Esta, por supuesto, será avivada por la prensa españolista, que les cede grandes espacios informativos. Pero, como se ha visto, fue más el ruido que las nueces. La escisión no tendrá, ni de lejos, la trascendencia histórica de otras ocurridas a principios del presente siglo, estamos hablando del siglo XX. En las elecciones al Parlamento Vasco, el PNV supera las propias previsiones. Mientras tanto, Herri Batasuna se convierte en la segunda fuerza electoral vasca. El españolismo seguía perdiendo terreno. Itziar, el Alderdi Eguna del gobierno vasco. 1980 es el año especialmente violento. El gobierno de Carlos Garaikoetxea, que ha sido elegido tercer presidente de Euskadi, tercer lehendakari, el 9 de mayo, se encuentra con dos graves problemas: la violencia y la crisis económica. Mientras tanto, el día 15, Xabier Arzallus era nombrado presidente del EBB. El objetivo para ese año, por lo tanto, por parte del gobierno como de EAJPNV, son los conciertos económicos. Y durante ese verano no se llega a un acuerdo en este tema. Mientras tanto, el 5 de julio, el militante nacionalista Ramón Begoña será muerto durante una manifestación. También se producen una serie de ataques a Bachoquis. Poco antes del Alderdi Eguna se produce el regreso de los parlamentarios nacionalistas a las Cortes. La JPNV volvía a pasar la reválida en Itziar y presentaba a sus afiliados al nuevo gobierno vasco. Se seguía avanzando a pesar de diferentes incidentes como el atentado con explosivos contra la sede del Consejo General Vasco, el secuestro del Parlamento y del gobierno por parte de los trabajadores de Nervacero, un parlamento que se encontraba en Bilbao.
en ese momento, hasta 1982, no se trasladara a Vitoria. El balance del Alderdi Eguna de Itziar era ya impresionante. Sin embargo, la falta de transferencias, la urgente necesidad del concierto, el último botín de guerra en poder de los neofranquistas exigía un esfuerzo mayor. Las transferencias iban lentas, pero el 30 de diciembre se devolvía el concierto económico, instrumento fundamental para el autogobierno vasco. Alegui, solidez bajo la lluvia. La constante de estos años ha sido la intranquilidad. Calvo Sotelo, dando una auténtica prueba de insensatez política, afirmaba que la transición ha terminado. Días más tarde, el grupo de guardias civiles y militantes intentan dar un golpe de Estado. A principios de ese año, desaparecen dos figuras distintas y distantes del nacionalismo vasco: Manuel de Irujo, el 2 de enero, y Telesforo Monzón, el 10 de marzo. Mientras tanto, ETA militar mata a los directores de obras del Demoniz, José María Ryan y Ángel Pascual, lo que provoca una reacción generalizada de indignación por amplios sectores del pueblo vasco, excepto Herri Batasuna, claro está. Pero los nacionalistas se van a encontrar con una nueva dificultad de consecuencias imprevisibles. Tras llegar a un pacto con UCD y PSOE, se intenta introducir una ley que recorta la autonomía, en este caso del País Vasco. La LOAPA era consecuencia más de los tanques que de la solidaridad esgrimida como arma arrojadiza. Por otro lado, interesaba controlar desde Madrid aquellas zonas donde la presencia de no franquistas y socialistas disminuía por momentos. Por su parte, las dos fuerzas citadas iniciaban el 5 de octubre de 1980 una campaña contra los símbolos de la unidad vasca, que llegaban a un punto álgido ese mismo verano con la utilización de fuerzas de élite para retirar banderas vascas de localidades donde hay mayoría abertzale. Y el Alderdi Eguna de Allegui volvió a demostrar la fuerza de AJPNV. En medio de un viento gélido y lluvia, los concentrados impasibles pedían más a Arzallus cuando éste anunciaba el fin de su discurso. Y en él, aparte de proponer como objetivos la consecución de la policía autónoma, la puesta en marcha de la radiotelevisión vasca hacía una importante situación de llamamiento a favor del euskera, primera lengua de la nación vasca, y señalaba la obligación de los jóvenes nacionalistas a aprenderla. Gasteiz, impresionante balance. En octubre de 1981 se nombran a los 4 jefes militares que deberían mandar a la policía autónoma, mientras que los primeros meses de 1982 se inician los cursos de la primera promoción de la chancha. Durante ese año, y a pesar de la negra sombra de Europa, el gobierno y el parlamento vascos inician una serie de acciones para atajar el paro, bien a través de los ayuntamientos, bien de la creación de polígonos industriales o de la ayuda a empresas en crisis, como Palmera, de Irún. Se creaba un organismo de diálogo social, el Consejo de Relaciones Laborales, y se potenciaba la creación de puestos de trabajo para jóvenes en busca del primer empleo. En 1982 es el año de la cultura, los cursos de AVE para acelerar la recuperación de nuestra lengua, la creación de la Orquesta Nacional de Euskadi, la importantísima campaña Herriz Herri, la creación de premios literarios y becas de investigación. En estos 7 años se han conquistado cotas autonómicas superiores a las logradas en situaciones tan poco favorables como las del verano de 1936. En Alderdi Eguna de Gasteiz es también una fiesta electoral donde se pasa la revista a esta gestión de 7 años que se imagina positiva a tenor de las encuestas electorales. Y estas dicen que el bloque nacionalista es pétreo. Islandia, del hielo al fuego, del hielo al fuego. Un reportaje respecto de esta isla entre Groenlandia y el Mar del Norte, entre las placas europea y americana. Reykjavik, una seren a anarquía. La otra cara del Festival de Cine de San Sebastián, con aquí una persona reconocible, irreconocible. ¿Quién es
este muchacho de aquí, ¿eh? No lo pone. ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no pone que es Fernando Fernández Gómez? Ahí con el cigarrito y la copa. Pero bueno, ciertamente hubo momento en esos años de dificultad de ataque contra el Festival de Cine de San Sebastián, pero hubo que rehacerlo, recomponerlo y arreglarlo para tener categoría como el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, eh, para que estuviera en la élite. Con lo cual tiene su cosa. El Grupo Banco Exterior de España, con un anuncio ahí, a toda página, para esos que a veces pueden llegar a decir: ¡ah, de ella! ¡Qué vergüenza ahora! Hace anuncios sesgados respecto a la Guardia Civil, metiéndoles, dándoles cosas. Bueno, Banco Exterior de España, aquí, anunciándose en la revista dominical del diario de ella. Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Con estas imágenes. Las gigantes figuras de nuestra historia. En agosto participaron los 101 en el encuentro internacional de Matadepera, en Cataluña. Que ha nevado. Comentaba aquí una serie de cosas. Localidad catalana de Matadepera ha sido escenario de una curiosa celebración, la Trobada Internacional de Gegants, encuentro internacional de gigantes, donde se dieron cita a 201 representantes del Estado español y otros países. Esta fascinante fiesta tuvo su motivo de ser el intentar recuperar la tradición popular y el folclore que está representado por estos muñecos gigantes, algunos de ellos más de 100 kilos de peso, y que llevan sobre sí la carga de una historia por la que han pasado pacientemente. El último fin de semana del mes de agosto, los días 28 y 29 concretamente, un pequeño pueblecito catalán de apenas 2.000 habitantes acogía en sus calles una importante representación de gigantes con algún que otro cabezudo que pasó a convertirse en uno de los encuentros más importantes a nivel mundial. Se conocen otras 4 celebraciones más, la primera en Barcelona en 1902, la segunda en Sabadell en 1930, la siguiente 20 años más tarde en Tarrasa y la última en Bélgica hacía 2 años, en 1980, y en la que el número de gigantes no sobrepasó la cifra de 100. En esa ocasión, en 1982, en Matadepera, se han reunido 201 gigantes, calculándose que el 35% eran catalanes, 10% procedían de Euskadi, concretamente 4 de Tudela. Valencia, Aragón, representaban a otros países, 24 eran de Bélgica, flamencos, 2 de Francia, 1 de Austria, otro de Países Bajos. No sé si lo de 10 procedían de Euskadi era porcentaje o número consolidado. Ciertamente recuerdo el tema del País Vasco, que, bueno, en el caso del País Vasco, continúan, el fallo está en la estructura, de no permitir movimiento del gigante y la falta de práctica del portador. En Euskadi hay más de 300 gigantes. La referencia más antigua de la existencia de gigantes en Euskadi data del año 1839, según escritos de un tal Miguel de Unamuno, a referirse al encuentro del Abrazo de Vergara. De los años comprendidos entre 1850 y 1860, también se tienen datos concretamente el hecho de que fueran parejas que representaban a los combatientes, figuras muy bien vestidas que simbolizaban autoridad, en principio a 3. Europa, Asia, África, hasta allá por 1894, otros documentos hablan de la incorporación de 2 nuevos continentes o parejas, América y Oceanía. Esta costumbre de representación de los continentes va a ser mantenida durante todo el siglo XIX, ya finales de este siglo, principios del XX. Ya se va a introducir la pareja vasca, vestidos seguramente de ratianos. A partir de 1960-70 nacerán unos nuevos personajes, los locales, relacionados directamente con la historia de cada zona. Gigantes y procesión de Corpus Christi. El País Vasco, problema de conservación. Y la idea del Gargantúa.
que en buena medida por eso cuando veía Interestelar y se hablaba de Gargantúa, yo decía, pues si eso es más vasco que la Gilda y que el bacalao a la vizcaína. Eh, lo construyó en el siglo XIX el bombero Echaniz. Gargantúa, la imagen vasca de un dragón. No podemos olvidarnos de otro personaje gigante que en los últimos años está adquiriendo una gran importancia en el País Vasco, Gargantúa. Esta figura típicamente vasca existe en Bilbao, Vitoria y Baracaldo, aunque viaja a muchos otros pueblos en días de fiesta, haciendo las delicias de los chiquis, los pequeños, a la hora de introducirse en la boca del dragón. Para conocer la historia de Gargantúa debemos remontarnos al siglo XIX, al año 1850 más o menos. Su creador fue el bombero Chaniz, jefe de los bomberos, y que su fama le otorga, tras su muerte, el poner su nombre a una plaza bilbaína, que construyó a este gigante en un caserío de Achuri. Su representación es clara, es la de un dragón. De ahí que los encargados de introducir a los niños por su boca fueran los cocineros de la villa. El Gargantúa iba en aquella época vestido y sus dimensiones eran escasamente inferiores a las actuales. Era transportado por bueyes. El bombero Chani falleció mientras colaboraba en la extinción de un incendio en la calle Correo en 1867, pero su nombre y su personaje han sido recordados siempre. Por eso cuando en Interestelar aparece algo llamado Gargantúa, que se traga cosas, ese es vasco. Es del centro de Bilbao. El primer Gargantúa destruido por una bomba. Aquel Gargantúa del bombero Chaniz fue destruido por una bomba durante la primera guerra carlista, en el año 1874, bueno, será la segunda. Por algunos escritos de Unamuno se sabe que volvió a construir nuevamente hacia 1898. La historia se paraliza aquí hasta 1960, en el que se construyó otro, y hace el quinto en su generación. Este fue totalmente renovado en 1979, momento en el que empezó a participar ya en las fiestas de Bilbao y otros puntos de la provincia. El Gargantúa de Vitoria es más moderno y procede de la primera mitad del siglo XX. El de Baracaldo, en Vizcaya, ha sido construido ese año, en 1982, habiendo participado ya en las fiestas de la localidad. Noticiario gastronómico. Aplazada la séptima mesa redonda de Bilbao. Juan José Lapitz habla de que la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria ha editado un disco, no un long play sonoro, sino una relación de 5 grandes tipos de vino del mundo, con sus principales características impresas en 2 cartulinas circulares. En Rincones de Euskadi, el Oria, unión de saltarines, arroyos de Aizkorri. Macido de Aizkorri, con la cima del mismo nombre, 1531 metros. Y la de Acategui, con sus 1544. La más alta de Guipúzcoa, nacimiento de numerosos ríos, el Urola, Aranzazú, más tarde desemboca en el Deva. Y el protagonista de esta semana, el Oria, formado por la unión de saltarines arroyos. La historia se hace libro, conversaciones, crónicas de posguerra, presentación con alarde bibliográfico de la editorial Ekin, muy ligada al nacionalismo vasco, la mesa presidencial, junto al Lehendakari Leizaola, que presidió el acto, los responsables de la editorial y los autores que con sus obras han iniciado las distintas colecciones de la editorial: Aranzazú Amézaga, de Irujo, Carlos Blasco Olaechea, el compañero Coldo San Sebastián. Ekin nace en ese momento con la voluntad y la vocación de recuperar la historia del nacionalismo vasco, y para ello ha presentado, está ya en la calle, un ramillete de novedades bibliográficas. Una amplísima recopilación de artículos de don Manuel de Irujo, desde el Partido Nacionalista Vasco, un cuidado volumen que prologa el Lehendakari Carlos Garaikoetxea. Otro volumen perteneciente a la colección documental que reúne las obras completas de Landaburu, que tiene una especial significación, ya que, a pesar de que Javier de Landaburu no publicaría en vida más que un libro, La causa del pueblo vasco, son innumerables las colaboraciones periodísticas, charlas e informes y la correspondencia que escribió. En edición popular, unas interesantes conversaciones con Leizaola,
que es un mano a mano cordial entre el Lehendakari y Carlos Blasco Olaechea, libro prologado por Xavier Arzallus. La colección Crónicas, un largo volumen dedicado a contar las peripecias del viaje del vapor Alsina, de El Alsina, Pasajeros de la Libertad, relato vívido, fresco, emocionante, recreado por Aránzazu de Amézaga. En último lugar, en ese momento, la colección Crónicas, un libro de el compañero Coldo San Sebastián, que por una serie de particularidades, bueno, parece que implica cariño y esa situación de simpatía, Crónicas de posguerra 1937 al 51. Aprovechando archivos a punto de desaparecer, expurgando datos con vocación de investigador tenaz, con los San Sebastián empieza a componer las largas crónicas y las empieza a publicar por capítulos en el suplemento dominical de Della, y ahora esas crónicas tienen mayoría con forma de libro. Eso es lo que presentaban en ese momento. Listas de éxitos y buena música, discos, Golden Gate Quarter. ¿Será ese Golden Gate Quarter parte del origen del Golden Apple Quarter? ¿Tendrá algo que ver? Aretha Franklin, Sweet Bitter Love, cuando la música se hacía en discos, con long plays, LPs. Y por supuesto aquí estaba el asunto de los crucigramas y pasatiempos, con ese crucigrama blanco que creo que está ligado a esta situación de horizontales y verticales, palabras cruzadas. Ahí tenemos la prueba de atención. Vamos a dejarlo, a ver si se... No se clarifica, pero bueno, se puede ver más o menos. Ahí está. Si queréis le dais al pause y decir cuáles son las pruebas, las diferencias entre 7 pequeños detalles. ¿Cuáles son las 7 diferencias? Los jeroglíficos ahí, de no salgas todavía de agua. ¿Te gustan las novelas? Crucigrama silábico y el tema de el horóscopo. Que como decíamos, pues, ¿qué decía de Tauro? Semana propuesta por los planetas para ser sorprendente. Debe estar prevenido, ya que la semana terminará de la forma más opuesta a cómo nazca. El final puede ser duro y las malas consecuencias. Mejor día lunes, el número el 3. Y Piscis, la suerte debida a la ayuda prestada por la Luna y Neptuno estará a su lado durante estos días. Los asuntos amorosos han seguido un buen cauce. No lo cambie, ya que está en el que le conviene. Mejor día lunes, número el 8. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, a Jurberobat, Betty Gelpian.